Bienvenidos a Música y Poder con su amigo Jonathan Valverde. Aquí hablamos sobre la música y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el programa anterior hablamos sobre cómo podemos saber si el corazón está lleno de confianza en Dios o de temor. También di mi testimonio de hijo de pastor y también sobre el tema de por qué los hijos de pastores y también de los miembros a veces se van de la iglesia después de crecer en la iglesia, después de hacer cosas en la iglesia, participar en el coro, etc. ¿Y por qué se van? Y hablamos de un punto, que nuestra identidad a veces es, por ejemplo, en mi caso, fue mi identidad de ser hijo de pastor, pero no hijo de Dios. Realmente no entendía lo que es ser un hijo de Dios. Y hablamos sobre el verso en San Juan 3:1 que dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Pero ¿cómo es que llegamos a ser así? De ser personas que son complacientes de la gente más que Dios. Y empezamos a hablar sobre los huérfanos y qué son las características de un huérfano, porque uno puede estar en la iglesia y cantar y predicar y hacer cosas para Dios, pero realmente en su corazón se sienten como huérfanos, porque realmente no entienden el amor de Dios hacia ellos. Siempre están inseguros, siempre están en el performance, que siempre piensan, yo tengo que hacer esto y esto y esto para merecer el amor de Dios, porque mi identidad es quizás ser la cocinera principal de la iglesia, ser ujier, ser ministro, ser un pastor o esposa de pastor. Pero ¿qué pasa cuando todo eso se quita? Entonces, ¿qué pasa con la identidad? Se quedan así como bien confundidos, como cuando yo, por ejemplo, di mi testimonio en el episodio anterior, de cuando yo me fui a San Diego. Yo en mi iglesia anterior era el hijo de pastor, era el director del coro, era maestro en la escuela cristiana, hacía tantas obras para Dios. Entonces, sin darme cuenta, mi identidad era todas esas cosas. Pero cuando todo se quitó de mi vida, me quedé así como confundido. ¿Quién soy? Ya no hago esto, ya no hago esto, ya no hago esto. No entiendo qué está pasando en mi vida, porque no tenía mi identidad en Cristo, mi identidad como hijo de Dios. Mi identidad era lo que hacía, pero no quién era. Y me sentía como huérfano, me sentía como que no sabía, Dios me quiere o no me quiere, ¿por qué está pasando todo esto? Entonces quiero compartir con ustedes unos síntomas de huérfano, porque así me sentí y sospecho que tú también, si eres honesto, vas a decir, quizás no puedo identificarme con todas esas características de ese huérfano, de los huérfanos, pero si tienes una característica, una o dos o tres, eso quiere decir que todavía estás batallando con ese sentir de un huérfano y no de un hijo de Dios. Como hablamos la otra vez, aquí están unas características de los huérfanos. Son más propensos a ser emocionalmente necesitados, inseguros y pobres. Y estando en la iglesia, uno puede pensar en diferentes, es más fácil pensar en otras personas que en uno mismo. Vamos a decir, te voy a hacer la pregunta, ¿conoces a alguien que tiene esas características de una persona insegura o necesitada? Siempre tienen que saludar, si no te saludan, te sientas ofendido, triste y vas a la casa y en vez de enfocarte en la predicación, estás pensando, el hermano no me saludó, el pastor no me saludó, la pastora no me saludó. ¿Qué está pasando? También los niños que se ven privados del cuidado de los padres y de un entorno familiar seguro, a menudo se vuelven vulnerables a una serie de problemas psicológicos y trastornos psiquiátricos. Como pueden ver, mi español no es
mi idioma principal, pero en el nombre de Jesucristo me va a dar la gracia para poder comunicar este mensaje porque creo que es muy importante. Amén. Y también en el futuro, en este programa, vamos a hablar sobre cómo mejorar el inglés, la música, técnicas de voz, invitados, muchas cosas muy especiales que quiero compartir con ustedes. Y en el nombre de Jesucristo, tú también vas a poder hablar el inglés perfectamente bien en el nombre de Jesucristo, pero gracias por su gracia y su paciencia conmigo, que estoy tratando también de mejorar mi español. También dice aquí que estos niños, los huérfanos, generalmente se crían en hogares institucionales establecidos por el gobierno o agencias privadas que proporcionan cierta apariencia de orden en sus vidas, pero no es lo mismo tener un hogar propio que estar en una institución. Y los síntomas son, los problemas emocionales y de comportamiento pueden presentarse como dijimos la otra vez, actitud defensiva, tristeza, dificultad para formar amistades con muchos niños, mentir, llorar, gritar y robar con frecuencia, a veces morder o pellizcar a otros y arrojar cosas a otros. Nuestra familia y nuestra iglesia tenemos un ministerio en Tijuana donde vamos a ministrar a los huérfanos, llevamos cosas, comida y tomamos tiempo, pasamos tiempo con ellos. Pero la verdad es que a veces veamos esos niños que tienen zapatos, tienen ropa, tienen comida, pero les falta ese calor de una familia. Y es una bendición poder ir con ellos y ministrarles y estar con ellos un buen rato. Y uno de esos, aún esos huérfanos entienden más qué es ser un hijo de Dios que uno mismo que tiene una familia, porque entendieron que el amor de Dios es más grande que nada, pero aún así hay otros niños que también batallan con esos síntomas. Pero vamos a dejar los huérfanos así en Tijuana, vamos a hablar de nosotros en la iglesia, actitudes defensivas, tristeza. Y yo quiero compartir con ustedes, y no se habla mucho de esto en la iglesia porque es como les da vergüenza a las personas compartir lo que está pasando en sus vidas, porque piensan, bueno, si comparto, si soy honesto, vulnerable con lo que está pasando en mi vida, ¿qué van a pensar de mí? Ya me van a ver diferente. Cuando suba a cantar mariachi, van a decir, no, este muchacho, mira, pues, ¿qué está pasando en su vida? ¿No? Pero yo creo que mi testimonio y tu testimonio es algo muy poderoso, porque Dios puede usar tu testimonio para ayudar a alguien más que piensa quizás, yo estoy solo, yo soy el único que me siento así en la iglesia, todos se ven así felices, todos se ven todos arregladitos y yo estoy pretendiendo, pero no sabe que hay otras personas que también están batallando con lo mismo. Y yo en un tiempo, con la música, la verdad, yo en un tiempo tenía ese deseo de salir en la televisión y hacer otras cosas con mi música. Y a veces cuando no suceden esas cosas, esos sueños que tienes en tu corazón, pues te sientes triste. Y aún una vez fui a conocer a unos productores en Los Ángeles, canté en un funeral de una tía, y un hombre vino y dijo, ¿quién es tu manejador? Y dije, pues yo no tengo manejador en este momento. Me dice, yo quiero presentarte a varias personas en Los Ángeles que tienen conexiones muy grandes. Y dije, bueno, pues quizás es como dicen en inglés, mi big break, mi oportunidad. Y yo fui a esa junta. Y yo no tenía planeado de hablar de esto, pero creo que es importante. Yo fui a esa junta y me senté enfrente de ese señor que conocía a tantas personas más del mundo inglés, pop, secular. Y me empezó a hacer preguntas y estaba muy interesado en mi música, como soy compositor. Pasamos 2-3 horas, pero ya después empezó a actuar totalmente diferente conmigo. Y en ese momento yo sentí algo no bueno, ¿no? Algo feo. Y empecé a sentir que esa persona es una persona que no es genuina. Es una persona que tiene otras intenciones. Y realmente no me dijo algo horrible, pero yo sentí eso en ese momento. Porque fue un cambio tan radical en su rostro, en su manera de ser.
a platicar conmigo, que ya después se fue y yo fui a mi casa en mi carro y empecé a sentir algo feo. Y por 3 meses, yo no sé por qué, pero me levantaba en la mañana y me sentía triste. Y iba al trabajo triste, quería llorar. Me aguantaba en el trabajo para no llorar en el trabajo con mis estudiantes, hacía todo, iba a mi oficina y oraba y decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento esto en mi corazón? Yo quiero sentir feliz, me quiero sentir normal. Y no sabía que estaba batallando con la ansiedad y la depresión en ese momento, porque no sé qué pasó ahí, pero yo siento, ya después, yo sentí que Dios me dijo, Jonathan, si tú sigues con esas personas que tienen intenciones diferentes y no agradables a Dios, tú quizás puedes tener riquezas, casas, carros y todo lo que tú has soñado para tu carrera musical, pero no vas a poder disfrutar de esas cosas. Y dije, Señor, es cierto, yo no puedo pagar con dinero, levantarme en la mañana y sentirme bien, sentirme normal, sentirme así feliz, regular. Y en ese momento yo entendí que esas personas famosas, aunque tienen todo, son huérfanos, no tienen un Padre celestial como tú y yo. Y ellos no pueden disfrutar de las riquezas, por eso se matan, por eso toman drogas, por eso no son felices porque no conocen la paz de Dios en sus corazones. Y 3 meses me sentí eso y llegué al punto en que dije, Señor, a mí no me importa ser famoso, a mí no me importa tener millones de dólares. Si quieres bendecirme con eso, que sea a tu manera. Y yo creo que Dios sí bendice a sus hijos, pero de esa manera no. Entonces yo también hablé con un amigo, lo conocen, el hermano de Annette Moreno, muy famosa ella. También su hermano es el hijo mayor del dueto Moreno, allá en Tucson. Eliezer Moreno Jr., lo llaman Tweety. Y fui a Arizona, canté en su iglesia de ellos. Y ya después me dijo, Jonathan, vente conmigo, vamos a comer. Y ahí empezamos a hablar de diferentes cosas. Y yo le compartí esa experiencia. Me dice, Jonathan, él me dio la confirmación que sí era la voz de Dios que me estaba hablando. Me dijo, Jonathan, Dios ama a sus hijos y Él guarda a sus hijos. Y Él te estaba mostrando cómo se siente no estar en ese ambiente y tener todo menos la paz de Cristo, porque Él no quería que tú fueras en ese camino. Él tiene algo más para ti. Él tiene algo diferente para ti. Y cuando Él abra las puertas, van a ser sus puertas, no las puertas de ningún hombre. Y nadie lo puede cerrar. Y Él va a cerrar las puertas para que ningún hombre puede abrir esas puertas si no son para ti. Y entonces nomás de pasada quiero decirte a ti, mi amigo, también músicos que están viendo esto, que tienen sueños y tienen visiones para su carrera musical. Es bueno tener sueños, pero les quiero compartir mi experiencia. Es mejor que Dios te da la promoción, porque la palabra dice que Él quita uno y pone otro, porque la promoción viene de Dios. Entonces llegué al punto donde dije a mí mismo y dije al Señor, Señor, yo quiero que la promoción en mi vida, en mi carrera musical, sea de ti. Y si tú nomás tienes para mí que yo esté en esa escuela, en ese salón con mis alumnos de 5º grado, dándoles clases de clarinete, de flauta, de saxofón, trombón, violín, viola y todos esos instrumentos. Y si eso es lo que tú tienes para mí, lo voy a hacer con excelencia. Voy a estar en mi casa. Si nomás quieres que cante en un café o en una iglesia pequeña aquí o de vez en cuando, pero que tenga la paz, la unción para ministrar a las personas, eso es suficiente para mí. Pero yo confío en ti. Si tienes más para mí, tú vas a abrir esas puertas. Y gracias a Dios, hermanos, en ese tiempo, yo me acuerdo, yo estaba sentado en mi piano, alabando a Dios, y yo solo. Y la verdad, cada vez que yo escuchaba música así bonita de boleros, así cristiano, música cristiana con bolero, música tan bella, en mi corazón decía, Señor, yo quiero hacer más con mi música, quiero hacer más cosas para ti, Señor, pero bueno, Señor, tú sabes cuándo. Yo voy a seguir trabajando, haciendo, como decimos, nuestra parte así, y creo que nuestra parte es hacer con excelencia lo que Dios pone enfrente de nosotros.
yo voy a hacer mi trabajo así en una manera excelente y tú vas a abrir las puertas para mí. Y hermano, estoy aquí sentado porque así lo hizo Dios. La verdad que yo no busqué nada de esto que está aquí, que están viendo en la televisión ahorita, pero por la gracia de Dios, la promoción viene de Dios. Y cuando tú pones a Dios primero, es tu primer visión, tu primer deseo es agradar a Dios, entonces Él abre las puertas. Y gloria a Dios que estoy aquí compartiendo con ustedes mi testimonio y lo que Dios está haciendo en mi vida. Lo que estoy aprendiendo en mi vida quiero compartir con ustedes. Y una lección que Dios me dio es que yo tenía ese corazón de huérfano. Por muchos años, voy a decir la verdad, por la mayor parte de mi vida yo me sentía como un huérfano en la iglesia, pero a veces decía, Señor, pero estoy orando por esto y esto y esto, ¿por qué no sucede nada? Y yo me sentía, pues Dios me quiere o no me quiere. Y si hacía algo así, en mi mente pensaba algo malo, pensaba, Dios está enojado conmigo, Dios no me quiere, tengo que ayunar 7 días. Y es bueno ayunar, pero ¿cuál es tu intención al ayunar? Entonces yo ayunaba, oraba y oraba. Entonces, aunque no lo decía, en mi corazón decía, ahora sí merezco el amor de Dios. Ahora sí puedo ir a la iglesia, levantar mis manos y cantar y poner mi traje de mariachi, cantar en el escenario y dar mis gritos mexicanos y todos los hermanos alabando a Dios, pero no sabían que en mi corazón estaba batallando con ese espíritu de huérfano. Pero gracias a Dios que yo no puedo decir que estoy al 100 ya, pero Él me va, como dice la palabra, vamos de gloria en gloria. Él me está llevando más y más para realmente saber quién soy en Dios, que yo soy un hijo de Dios. Y Dios quiere que también tú sientas lo mismo, que ya no piensas igual, pensando que Dios siempre está enojado contigo. Dios no está enojado contigo, es tu Padre y Él es un Padre bueno. Pero vamos a seguir con esta plática de los síntomas de un huérfano. Para que podamos realmente ser honestos con nosotros mismos y decir, bueno, yo no pensaba que yo me sentía como un huérfano, que realmente no entendía el amor de Dios, pero ahora Jonathan nos está compartiendo esto y a lo mejor sí me falta en una área, sí en una área de mi vida tengo una actitud defensiva. Digo que soy humilde, pero cuando alguien me llama la atención, me enojo y empiezo a pues argumentar y con esa actitud defensiva. O también, como dije, de mi experiencia, después de 3 meses de esa tristeza, yo oraba, decía, Señor, yo nomás quiero entregar mi vida 100% a ti. Todas las cosas que tengo, mis visiones, los pongo en tus manos, pero yo acepto que si tú tienes algo así nomás pequeño para mí, no es pequeño en tus ojos, porque ¿qué dice la palabra? Si soy fiel en lo poco, Él me va a poner sobre cosas grandes. Entonces ya después de 3 meses, gracias a Dios, se empezó a quitar todo ese sentimiento que tenía en mi corazón de tristeza, de ansiedad. Y me llamaban esas personas, me dejaban recados, Jonathan, queremos escuchar más de tu música, mándanos tus canciones. Pero yo quería decirles gracias, pero no gracias, pero aún eso, yo sentí que el Espíritu Santo me decía, Jonathan, ni hablas con ellos. Mejor nomás tú enfócate en mí y yo me encargo de ellos. Entonces, gracias a Dios que Él me dio la victoria, pero ahora entiendo cómo se siente cuando uno está batallando con eso. Y vamos a orar ya después, al terminar este programa, vamos a hacer una oración para las personas que están batallando con ansiedad y depresión. Y yo creo que cuando uno se da cuenta que el privilegio y la autoridad que ustedes tienen por ser hijos de Dios, entonces van a poder ser victoriosos en esa área de su vida. También otro síntoma es dificultad para formar amistades con muchos niños, mentir, llorar, gritar, robar. Y la verdad que yo he conocido a muchas personas en la iglesia que se les hace fácil mentir. Uno puede decir, pues yo no miento, pero les voy a hablar de algo que es muy importante y muy delicado, pero se tiene que decir. En los impuestos
de los Estados Unidos, a veces los hermanos, muchas personas no ponen todo lo que hacen y ahí ponen, pues menos y menos para no tener que pagar impuestos. Y que dice la palabra de Dios, eso es una mentira. Entonces hay que confiar en Dios, que en vez de mentir en los impuestos para ahorrar un poco de dinero, tener confianza en nuestro Padre, que Él va a suplir todas nuestras necesidades financieras. Y ahora quiero compartir con ustedes, para terminar, unas características de uno que tiene un corazón, un espíritu de un hijo. Cuando uno ora, tú vas a invocar a Dios con confianza. En vez de andar rogando a Dios, Señor, por favor, ayúdame, Señor, por favor, por favor, Señor. Eso es una oración y yo sé que yo oraba también así muchas veces, pero cuando me di cuenta que ese es un espíritu de un huérfano, dije, yo no quiero ser huérfano, yo soy hijo de Dios. Entonces empecé a invocar a Dios con confianza. En vez de preguntarle a Dios, ojalá que me escuche Dios, yo sé que Dios me escucha. Dios escucha tus oraciones. Tener confianza en Dios y fe que Dios escucha tus oraciones. También temer que Dios no te ama. Especialmente cuando no has orado, no has ayunado, piensas, pues Dios está enojado conmigo. No. Tener confianza en que eres amado por Dios. También temer que Dios está enojado contigo. No, saber que Dios no está enojado contigo. Trabajar desde un lugar de aceptación. En vez de trabajar y hacer cosas, pues voy a trabajar en la iglesia 5 días, voy a ir a cocinar, voy a ayunar, voy a diferentes trabajos en la iglesia para merecer el amor de Dios. No, hacer esas cosas, pero trabajar y hacer esas cosas de un lugar de aceptación, no de esperar de que tú vas a pagar por tu salvación o merecer el amor de Dios. Y el último que quiero compartir con ustedes, y vamos a seguir con este tema en el siguiente programa, es miedo a no ser lo suficiente bueno. Y también preocuparse de que no has hecho lo suficiente para merecer el amor de Dios. Pero en vez de tratar de merecer el amor de Dios, saber que ya somos aceptados y hacer las cosas de ese lugar. Hay una persona en la Biblia que queremos hablar en los siguientes programas, es Caleb, porque él tenía un espíritu diferente y tú también puedes tener un espíritu diferente para poder servirle a Dios con espíritu de hijo y no de un huérfano. Señor, te doy gracias. Yo sé que tú vas a darnos más conocimiento para saber que somos hijos de Dios. Amén. Dios les bendiga a todos. Meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo. Agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime y al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento a
gracias, abuelo, por este canto que ha sido de bendición para muchos y ahora también para mí, porque habla de las experiencias que has tenido en tu caminar con tu Señor, a quien tanto amas. Abuelo, yo quiero amarlo así como tú lo amas. Las veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, ha sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi alma presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas has tenido